Los oráculos de Yahvé significan las manifestaciones del Santo Espíritu de Dios a través de la palabra que se nos ha sido revelada y que al mismo tiempo se nos ha dado esta palabra como una promesa para la vida eterna. Esto representa, esta primera parte, una buena noticia de mucha motivación espiritual para nosotros. Saber que los oráculos divinos de Yahvé representan las promesas bíblicas que así el Padre nos ha querido comunicar a través de su Hijo amado Jesús para nuestra salvación, para nuestro bien, para nuestra suma felicidad en la misma presencia de Dios. Este es el primer punto. Y el segundo punto que queremos destacar es, en base a una pincelada que vamos a compartir de algunas de las promesas bíblicas que la consideramos de mayor importancia desde lo que es el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pues vamos a compartir un pequeño compendio para que podamos tener un guión de aprendizaje en la vida espiritual, para que valoremos las promesas de Dios, para que no lleguemos a subestimar lo que Dios nos ha prometido para nuestro bien, nuestra felicidad, que está relacionado con la vida futura con Cristo. La primera parte que queremos subrayar es lo que aparece en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: el que cree en él no se pierde, pero el que no cree ya se ha condenado por no creerle al Hijo unigénito de Dios. Palabra de Dios. Dios Padre se ha querido manifestar de esta manera a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha enviado a Jesús, a su unigénito Hijo, para salvarnos a todos del mundo de las tinieblas, para liberarnos del yugo de nuestros pecados. Sabiendo que hay una necesidad para ti, hermano y hermana que me escucha, para mí, para todos nosotros, que queremos ser libres siempre en la misma presencia de Dios. Pues para estos fines, en el orden cronológico de las promesas bíblicas, Dios nos creó. Dios no nos creó para vivir subyugado al pecado o al mal, sino más bien para vivir en su libertad como hijos e hijas del reino de Dios. Esta es la segunda parte. Y la tercera parte, correlacionando estas palabras que nos dice el Evangelio de Juan, una vez más, capítulo 3, versículo 18. También el Evangelio de Marcos, capítulo 16, nos confirma que el que crea y se bautice se salvará. Pero lo contrario significa que el que no se bautice y no crea se condenará. Aquí solo nos queda decir que esto corresponde a los juicios de Dios, porque el único que sabe el final de las almas es Dios. Nosotros no podemos decir él o ella que no acogen o acatan las promesas divinas que Dios nos ha revelado están condenados, pues no nos toca a nosotros juzgar a nadie. El juicio es de Dios. Y sin embargo, tiene mucho mérito nosotros entender: quien cree en Jesucristo y persevera en este orden, esas almas definitivamente irán al cielo. Porque al infierno solamente van, en los términos hipotéticos, los que no creen en el mensaje de la salvación o que rechazan a Jesucristo, que es Dios, así como pasó con los demonios que rechazaron a Dios y ahora están condenados por toda una eternidad. Uno de los puntos que queremos destacar como una motivación espiritual para que podamos acatar las promesas divinas en su orden es lo siguiente: Dios Padre nos ha prometido que nunca nos dejará. Aquí tenemos una buena noticia de motivación para nosotros. Saber que Dios Padre siempre nos va a acompañar y que siempre va a estar con nosotros. Y que nos ha prometido a través de su Hijo Jesús que va a estar con nosotros hasta los últimos tiempos. Él nos ha prometido que nos perdonará nuestros pecados cada vez que le pidamos perdón. Pues aquí esta promesa bíblica destaca la importancia de lo que es la reconciliación de todos nuestros pecados. Descansar en los brazos de Jesús, descansar en la presencia de Dios cada vez que confesamos nuestros pecados. Y finalmente Él nos ha prometido que nos llevará al cielo si escuchamos
a su Hijo Jesús. Y esta es la parte más importante, la escucha activa. Escuchar la palabra de Dios, interiorizarla, vivir nuestra fe desde la vivencia cristiana para que el Padre definitivamente se glorifique en el aquí y ahora en nuestras vidas y podamos todos, una vez que termine esta vida, ir al cielo en los planes y en los propósitos que Dios nos ha fijado en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador.